Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Estamos finalizando un año con muchos acontecimientos políticos, un año de elecciones, un año también de cambios legislativos. Estamos terminando un año de Papa, un año de San Lorenzo campeón en lo que fue el torneo que terminó hace poquito, pero también un año en donde todavía hay jóvenes que no tienen definido su futuro, no porque no decidieron definirlo, sino porque no saben un poco dónde están parados, ni cuál es el contexto en el que están habitando y que les depara. No pueden armar un proyecto de futuro. Y esto no tiene que ver con el gobierno kirchnerista, no tiene que ver ni siquiera con los 10 años. Esto es un fenómeno que viene seguramente desde mucho más atrás. Queremos saber qué pasó en estos últimos 10 años. Y vamos a hablar de cifras concretas. Vamos a hablar de los ni trabajan ni estudian. Y no lo llamo yo así, lo llaman los académicos, los universitarios, los sociólogos, que incluso han tenido encuentros muy interesantes para hablar del futuro de estos chicos. Son casi 1 millón en todo el país y en la provincia de Buenos Aires suman la cifra de 360.000. Además, tenemos que hablar de que casi el 50% de los adolescentes de entre 13 y 18 años nunca ingresó al secundario o directamente ha desertado. ¿Tienen inclusión social? ¿Qué les espera para el día de mañana? ¿De qué manera en un mundo que está cada vez más exquisito a la hora de requerir capacidades para tomar un trabajo, pueden llegar ellos a integrarse, a ser parte de una sociedad? Directamente, además, quienes están fuera del sistema o estos ni que no hacen, ni estudian ni trabajan, ¿tienen que sí o sí terminar en el camino del delito o hay una brecha entre el delito, el que no hace nada, y el que puede tener realmente una posibilidad de incluirse dentro de la sociedad? Vamos a hablar de este tema con dos especialistas que han debatido largo sobre este fenómeno enseguida después de la pausa. Cumplimos 15 años. Lo celebramos construyendo los edificios 3 y 4 de Aeroparque. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud. Ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. ¿Sabías que la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud? Por eso en la ciudad hay más de 30 estaciones saludables, donde puedes controlar tu presión, peso, glucosa y colesterol en sangre. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Bueno, y estamos con nuestros invitados. Por un lado, Yanina Tuñón, que es coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA. Bueno, a raíz de la lectura del barómetro se me ocurrió la idea, junto a Pablo de Francesco, el productor ejecutivo del programa, de poder hacer este programa. Así que, Yanina, doblemente gracias por el informe y también por venir aquí esta noche. Y también Fabián Repeto, politólogo, experto en temas de protección social de CIPEC, que también tiene opiniones muy interesantes en el tema. Bueno, has tenido que estudiar bastante, ¿no?, esta problemática. Buenas noches. Buenas noches, bueno, gracias por la invitación. Sí, un tema es solamente estudiarlo, no creo que sería muy conducente. Creo que lo interesante
del conocimiento en la materia de los niní, como se suele decir, es poder pensar no solamente el diagnóstico, sino recomendaciones de política. Y creo que Argentina ahí tiene una asignatura pendiente. Se cuentan por cientos de miles, 900.000, 1.800.000. En cualquier caso es una cifra muy grande. Muy grande. En provincia de Buenos Aires en particular lo es muy ¿Cifras anteriores de cuándo tienen aproximadas, si es que tienen? Se tiene de por ahí 10, 15 años atrás. El proceso se ha acrecentado en los últimos años, ha tenido picos y bajas, recuerdo a la dinámica también del mercado laboral, pero se ha estabilizado alrededor de ese número, que es un número muy grande, muy complicado. Alrededor de esa temática se expresan una serie de problemas de la Argentina vinculadas no solamente al mundo del trabajo, sino a lo que tiene que ver con el sistema educativo, a la falta de proyectos de vida de la juventud. Y un dato importante para concluir esta primera parte de mi introducción tiene que ver con que del universo de los niní, gran parte, aproximadamente un 70%, son mujeres. Son mujeres muy vinculadas, por ejemplo, al embarazo adolescente. Es decir, hay un tema habitualmente instalado en la opinión pública que los niní son los chicos que están en las esquinas tomando cervezas. Hay seguramente una metáfora vinculada a eso. Bueno, hay una visibilidad. Exactamente. Pero es quizás también la cara cada más uno de su visible. familia tiene su propia visibilidad. Cuéntenme ustedes si no tienen algún sobrino, algún conocido, un chico que dicen... ¿y este qué hace a los 23 años? Que no estudia, no trabaja y uno piensa en uno, que tal vez es el peor de las comparaciones, la peor de las comparaciones, pero es inevitable también. Sí, pero con la complicación para una parte importante de esos niní, sobre todo los sectores más vulnerables, de que probablemente no tienen la oportunidad en su vida familiar o en su núcleo comunitario de poder encontrar soluciones de corto plazo que en todo caso generen un camino de inserción laboral. Entonces creo que hay un tema, ahí, bien importante de cómo pensar una política pública más integral para los jóvenes. Y Anina, ¿ustedes cómo observaron esto que recién estábamos mencionando, el tema de las mujeres, además, como una franja importante dentro de este porcentaje que es alto? En general, los jóvenes siempre son una población, y no solamente en la Argentina, que tiene dificultades para insertarse en el mundo del trabajo. Claro. Sin embargo, los niní, creo que lo que ha cambiado es la manera de conceptualizarlos y de tematizarlos y problematizarlos. Siempre existieron. En los años 70, en los años 80, en los años 90 y en los años 2000 encontramos los niní en proporciones bastante similares. Alrededor del 20% de los jóvenes entre los 18 y los 24 años, porque en la adolescencia es mucho menor el porcentaje, es prácticamente el 5% de los adolescentes están en situación. Claro, el mayor porcentaje es entre 18 y 24. Exacto, ahí se concentran estos 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, y yo creo que lo que ha cambiado a lo largo de esas décadas es, bueno, cuáles son las oportunidades que tienen esos niní de integrarse, porque tampoco es bueno que pensemos que estos niní son todos excluidos, que van de la cama a la heladera, ¿no? En realidad, como decía Fabián, el 68% son trabajadoras domésticas en sus propios hogares. Muchas de ellas tienen hijos y muchas de ellas no tienen hijos y realizan trabajos domésticos para que sus hogares puedan sobrevivir en el campo de la economía informal o de la precarizada. Pero lo que es cierto es que hay un 32% que son otro tipo de inactivos. Que no es decir, tenemos chicas, un porcentaje de entre 18 y 24 de chicas que de alguna manera, bueno, está asociado a la maternidad esto, que son madres jóvenes además, que tienen que atender no solamente a su hijo, sino el hijo de su mamá o la familia que la está manteniendo económicamente. Cumplen una función en el marco de hogares con mucha informalidad, con mucha precariedad, donde el trabajo doméstico es un valor importante. Claro. En ese sentido, creo que también observar eso es importante en términos de, bueno, qué oportunidades tiene el mercado de poder absorberlos. En general, siempre cuando se habla de los niní, se habla, bueno, de jóvenes que no han hecho la escuela secundaria, como si terminar la escuela secundaria fuese una solución para hoy estos en día jóvenes. Ya... Y no lo es. No. La realidad es que hoy un joven que termina la escuela secundaria y que vive en condiciones de pobreza o que vive en una villa, en un asentamiento urbano, tampoco consigue un empleo o el mejor empleo que un par que tiene la misma credencial educativa. Sí. Entonces, creo que tenemos que no dejar de pensar en que esos jóvenes tienen que tener igualdad de oportunidades en términos de la inclusión educativa, pero también empezar a pensar que tienen que tener igualdad de resultados. O sea que la credencial educativa tiene que ser la misma que otro par. Y aún así, no sé si conseguirían el mejor empleo, el igual empleo a igual credencial. Hay que ver también qué pasa con el mercado, que no puede absorber a un conjunto importante de jóvenes. Bueno, igual empleo a igual credencial. Evidentemente, bueno, hay situaciones de desigualdad y que están manifiestas.
¿En qué áreas se nota más? ¿Ustedes pudieron advertirlo? A ver, definitivamente los dos grupos sociales más discriminados en el mercado de trabajo, un mercado de trabajo que ha cambiado dramáticamente y estructuralmente, que ese creo que es el problema de mediano a largo plazo para pensar el futuro. No es un tema coyuntural, sino es un tema que llegó para quedarse, tiene que ver con las mujeres y los jóvenes. Por ende, las mujeres jóvenes son las que sufren más las consecuencias de un mercado laboral que no alcanza con una credencial de título secundario, sino que requiere más capital social y requiere también, y esto creo que es una ausencia en la Argentina muy marcada, es una buena política de conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Lo que está mostrando en evidencia la Argentina es que carece de una política pública de cuidado que permita, por ejemplo, a esas mujeres jóvenes tener la oportunidad de estar bien cuidados sus hijos, bien cuidadas las personas adultas mayores que viven en ese hogar, que le podrían en todo caso liberar la oportunidad de salir a buscar trabajo. Después va a pasar lo otro que ella plantea, que es cuando salen a buscar trabajo, el mercado de trabajo probablemente las maltrata más que otros grupos sociales. O va a pedir determinada calificación que no la tuvieron, que no la tienen, porque también es cierto... No solamente, les va a pedir qué calificación tienen, les va a preguntar dónde viven, les van a pedir cierta vestimenta y les van a pedir ciertas actitudes, cierta rutina, cierta disciplina que no tienen. Entonces, son muchos los factores que las van a excluir. Pero esto, ¿dónde nace? Es decir, si uno dice, bueno, empezamos el cambio, obviamente el cambio empieza con una política de Estado, que no está. Pero digo, en el principio, si hay alguien que tuviera esta intención de tener una política de Estado, ¿empezaría desde la escuela? Del principio de la vida debería Desde el principio de la vida, pero bueno, supongamos que los padres ya los educamos como para tener adultos en un futuro, adultos jóvenes con otra cabeza, ¿no? Respecto a la sociedad, sus vínculos y sus oportunidades. ¿Cómo nos acompañaría el resto de las instituciones? Que justamente creo que ahí están los cambios que están comenzando a ser estructurales y difíciles en la Argentina. Y yo decía al principio de la vida porque cuando Fabián decía, bueno, no hay políticas de cuidado de calidad para estas infancias. Lo cierto es que hoy los niños se incluyen tempranamente en los sectores de clases medias profesionales cuando sus madres trabajan, pero en lugares de calidad, que en general cubre el mundo de lo privado. Sí. Sin embargo, estas jóvenes tienen muy bajo clima educativo, o sea, tienen muy bajo nivel educativo ellas, con lo cual tienen tienen pocas herramientas o recursos para estimular emocional e intelectualmente a sus hijos. Sus hijos se incluyen muy tardíamente en la escuela, a los 5 años, cuando es obligatoria. Sí. Y allí es cuando estas jóvenes empiezan a tener quizás otras necesidades en términos de inclusión en el mundo del trabajo. Mientras tanto, no terminaron la escuela secundaria, difícilmente se reinserten en la escuela secundaria, con lo cual los trabajos que restan son básicamente en el servicio doméstico, cuidando a los niños de los sectores medios profesionales. Mientras tanto, estos primeros niños son los que se incorporan de manera muy inequitativa en el sistema educativo. Y el sistema educativo que les toca es un sistema educativo para pobres. Claro, absolutamente. ¿Y qué beta ven ustedes? ¿Qué oportunidad? Ella recién hablaba, bueno, desde la cuna, ¿no? Los padres. Es decir, ¿qué se le puede decir a un padre que está peleando por luchar contra la canasta, no la del INDEC, sino la real, para llegar a este fin de año, para poder darle una vida digna a sus hijos, para que estén bien alimentados? Y de pronto, ¿qué les puede dar? A ver, creo que lo que está por detrás es repensar en la Argentina, y creo que es un buen momento para pensarlo, más allá de las coyunturas políticas, la nueva matriz de protección social de la Argentina. La Argentina construyó una matriz de protección social desde los años 40, sobre todo con la emergencia del peronismo en el siglo XX, que se ligó fuertemente al mercado de trabajo formal, con un hombre que salía a trabajar, que tenía trabajo de calidad o por lo menos con seguridad social, con una mujer que se quedaba en su casa y con un sistema educativo que más o menos educaba bien a sus hijos. Eso más o menos funcionaba. Esa estructura ya está, ya fue. Ya fue. El punto es, no tenemos todavía una respuesta sistémica, más allá de acciones puntuales o específicas, a enfrentar ese nuevo reto de cambios demográficos, cambios familiares, cambios sociales y cambios económicos. Me parece que la política pública no puede ser una sumatoria de parches ante una situación particular u otra, sino pensar integralmente cómo
cómo se enfrenta a esta realidad en la Argentina. Y ahí tenemos un problema estructural. Creo que el trabajo que hace el Observatorio de la Deuda es un buen ejemplo de esto, de cómo tener información importante, de calidad, que sea capaz de informar el debate público. Lo que está pasando, me parece que hay una frontera no saldada o puente no construido entre buenos sistemas de información, que la Argentina a nivel oficial no los tiene, lamentablemente, y lo que tiene que ver con la política pública en base a esa información. Obviamente me parece que hay un camino para pensar una perspectiva de ciclo de vida donde hay que atender la primera infancia, desde el embarazo a la primera infancia, pero también obviamente la adolescencia. No hay que olvidarse, la adolescencia tiene serios problemas, la adolescencia más allá del número en materia de, a veces, de adicciones, de deserción escolar, juventud, ingresos, núcleo familiar y adultos mayores. Es decir, hay que pensar, y muchos países lo están haciendo, esto no es un invento ni inventar la pólvora, muchos países están abordando su política social y su articulación con la política económica en una lógica de ciclo de vida. En ese sentido, pensar la problemática de los ninis sería una forma de pensarlo en el marco de un sistema mucho más amplio de como lo piensan hoy o lo pensamos hoy, que es mucho más aislado del resto de la política pública. Les agradezco a ambos por haber estado aquí y Janina, vamos a tener el trabajo del Observatorio del Barómetro de la Deuda Social publicado en nuestro sitio con todos los detalles para que puedan comentarlos o cualquier inquietud que tengan. Gracias a ambos. Hacemos una pausa y ya estamos con Alcira Argumero. Nos interesa tener la mirada de esta socióloga distinguida en nuestro país, que además es diputada, pero que ha venido aquí sin tener militancia política también, y también además es investigadora del CONICET. www.serajusticia.net. Todos los programas emitidos por Metro y la información permanente de las principales noticias del escenario jurídico. www.serajusticia.net. Desde hace 8 años, aportando datos para entender los fallos más importantes, consultando el archivo más detallado y conociendo las definiciones de todos los tribunales argentinos. Con presencia activa en Twitter y Facebook, www.serajusticia.net es la actualización más completa del acontecer judicial del país. Bueno, y estamos con Alcira Argumedo en este programa tan especial en donde uno hace una suerte de raconto, no sé si del año de la vida y de dónde estamos parados. Cuando uno es padre, en mi caso soy madre de 3 chicos, tengo una nena de 12, 13 años, también uno piensa en función de lo que les viene, y cuando uno es periodista también ve a los jóvenes, y no importa, cuando uno sale a la calle también. Alcira, ¿cómo ve todo esto usted? Mira, es muy preocupante, pero yo creo que acá se señalaba bien que hay un fenómeno estructural de base que se da desde mediados o fines de los 80, que son los impactos de la revolución científico-tecnológica. Es decir, estas nuevas tecnologías, que el salto es lo que va desde la máquina de escribir mecánica o eléctrica a la computadora, a las redes sociales, sí. Que sabemos que es un salto fantástico, que tenés tiempo real, todas las maravillas. Sí. Ahora, un problema que tiene esto es que primero tiene carácter invasor en todas las esferas de la vida social. Absolutamente. Se ve. Y la segunda es que para realizar las mismas tareas se requiere un 75% menos de tiempo de trabajo humano. Exacto. Tomemos el caso de la filial Ford de la Argentina. Sí. Hoy, con 2.500 trabajadores, robots, computadoras y demás, producen más que en los años 70 con 12.000 trabajadores. Claro. El mundo no le ha dado respuesta a estos 10.000 trabajadores. En los últimos años, exacerbado esto a lo largo de los 90 y en la década pasada, se produjo a nivel mundial lo que se llama una reconversión salvaje, es decir, incorporar tecnologías que ahorran tiempo de trabajo humano, echando gente y no disminuyendo la jornada laboral. Esto último no es muy loco. Vos sabés que con la revolución industrial en fines del siglo XIX pasaba lo mismo. Los abuelitos blancos que llegaron acá no eran las aristocracias de la tierra, eran los marginados de aquel sistema de industrialización que los dejaba fuera del sistema, absoluta. Y los ludistas se quedaron en la historia porque por más que uno le pegue a las máquinas, el avance va a ser igual. Ahora, ¿qué pasa? Pues fíjate que hubo. Sí. Todos los economistas coinciden en llamar 30 años de oro a la década que va, a las décadas, 3 décadas que van desde 1945 hasta la crisis de los 70. Que fueron los niveles más altos y sostenidos de crecimiento económico en el socialismo y en el capitalismo. Y coincidieron con una
disminución masiva de la jornada laboral, pasando desde las 72 horas semanales de principios del siglo XX, que eran 6 días a la semana, 12 horas, a las 40 horas, 5 días, 8 horas, sí. O sea, disminuyó un 45% y eso fue lo que permitió ampliar el campo laboral, mejorar las condiciones de vida. Y un crecimiento económico. Absolutamente. El problema es que acá eso no se está dando, entonces se está gestando una población sobrante, que es distinto que ser desocupado. O sea, es población que ya no sirve. Es decir, sobra gente para los puestos de trabajo. Exactamente. ¿Y qué sucedió? Que como esto se dio en los últimos 15 o 20 años, se produjo un efecto cascada. Claro. Y es que los que más fueron perjudicados fueron los jóvenes que ya no ingresan fácilmente a su primer trabajo. Y, Alcira, ¿usted coincide con lo que nos decía recién Nicolás, Fabián, repito, politólogo de CIPEC, que decía, no hay tampoco una política de Estado para poder contener a estos jóvenes, ni cada uno de sus características? No, exacto. Yo creo que no hay una política de Estado en la Argentina, pero también a nivel mundial hay una desorientación. Por eso, claro. Porque si vos te pones a ver, más allá de cuál fuera el detonante, la base estructural de todo el movimiento de indignados, los indignados en España, en Francia, en Inglaterra, en el mundo árabe, en Israel, en Estados Unidos, son estos que están definiendo que no entra, digamos, que el mensaje es ustedes sobran para este sistema. Esto es lo grave. Claro. Porque el tema es que no son pobres, son excluidos. Claro. Y cuando vos estás dando un mensaje que sobrás para el sistema, le estás diciendo tu vida no vale nada. Y entonces la respuesta es que si mi vida no vale nada, la vida de nadie vale nada. Y esto es pasto, porque bueno, estamos hablando de 900.000, 1 millón, pero si vos lo ponés desde 15, que es cuando debieran haber entrado al secundario, hasta 25, 26, estás en 1,5 millones. Exacto. Para darse una idea de la dimensión es pensar toda la ciudad de Rosario o toda la ciudad de Córdoba poblada de jóvenes que no estudian ni trabajan. Eso es una bomba de tiempo. Cuando comenzamos el programa yo decía, bueno, ¿cuándo es ineludiblemente el camino de estos chicos niní cuando están en un nivel social bajo, digamos, asociado directamente al delito? Bueno, no, lo que pasa es esto. Yo en la Facultad de Derecho, en su momento, esto hace unos años, les pedí, era un posgrado para gente que estaba en el Poder Judicial, que me sacaron un cálculo de qué proporción de los chicos en situación de riesgo se vuelcan a alguna de las formas del delito. Y esto es haciendo cálculo, pensando que los detenidos o presos era la punta de un iceberg, etc. Y está en un 1,5%, 2%, los que se vuelcan al delito. Claro. Estos son dos lecturas. Por una parte, el 98% son una maravilla, porque estando en condiciones críticas no piensan el delito como una salida de nada. No, perfecto. Pero a su vez, 2% de 1,5 millones son 30.000 chicos volcados al delito. Eso es un ejército. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Y ahora tenés el nuevo elemento que es el facilismo que le produce la distribución de drogas, las pandillas, las barras bravas. Con eso, con 30.000 que estén destinados a saqueos, barras bravas, se estalla un país. Sí. Me parece ¿Los planes sociales contienen este fenómeno? Y no contienen, primero porque son muy bajos, en términos relativos están en 1.500 pesos, pero además porque el plan social no está pensado para reincorporarlo, no tiene ninguna otra prestación salvo ir a las marchas. Claro, ir a las marchas y además la condición de no trabajar. O sea que tampoco te impulsa a condición de, bueno, lo vas a seguir cobrando, pero si en tanto tiempo te presentaste a tantos trabajos. Claro, pero el tema es que ahora ya estás en la segunda o tercera generación. Entonces, lo que nosotros estábamos planteando, yo presenté un proyecto que... la idea es que los tenés que ir a buscar y ofrecerles alternativas. Entonces, esto no es muy difícil, porque haciendo manejos estadísticos, análisis estadísticos y cruces del censo, vos podés detectar más o menos en qué localidades están, cuál es la composición de la familia, qué característica tiene el jefe de educación, de situación laboral, etcétera, e ir viendo. Nosotros planteamos que se pueden hacer empresas sociales, por ejemplo, el INTI, Instituto de Tecnología Industrial, el INTA, la Universidad Tecnológica, etcétera. A nivel nacional te pueden ir definiendo en distintos lugares cuáles serían empresas viables. Claro. Vos fijate que acá nosotros estamos importando estupideces de China. Absolutamente, totalmente. Bueno,
gorritos. Todo, las carcasitas de celulares, que las compramos online, en los sitios de afuera. El tema que es que vos tenés para mujeres y para varones, ellos te definen con mucha consistencia técnica lo viable. Vos los vas a buscar, les pagás y los calificás durante un año para determinada producción. Sí. Y después, cuando tienen, es una cooperativa de trabajo, cuando tienen cierta viabilidad, ellos quedan como, te diría, autoridad de aplicación, es decir, como control técnico y financiero de esas empresas. Sí. ¿Ustedes hablaron esto con Lino Barañao? No, yo hablé eso en la comisión de... En la comisión hizo un proyecto de ley. Cooperativas. Proyecto de ley, lo hablé en su momento con Enrique Martínez, que estaba en el INTI, él me dijo, es el sueño del pibe, se puede hacer, etc. Y la otra línea es hacer lo que llamamos escuelas modelos de educación integral, es decir, escuelas que con un determinado tipo de pedagogía, que además hay muchas experiencias que se pueden recuperar, esas escuelas sean lugares donde los chicos quieren ir, les gusta ir porque se sienten muy bien, porque le da posibilidades de expresión, de deportes, etcétera, más un tipo de conocimiento que potencie mucho su dignidad, porque acá la clave es la pérdida de autoestima que hay en muchos de estos Totalmente. chicos. Y cuando a los chicos vos trabajás sobre la base de la autoestima y la dignidad, el potencial no para. El problema es que esta sociedad los desprecia, los humilla, les teme, les da mensajes muy agresivos. Claro. Porque es lo que decimos, y cierro, ningún chico nace chorro. No. La presociedad, ni alcohólico, ni drogadicto, ni vago. ¿Qué estamos haciendo en esta sociedad? Que producimos estos chicos en situación de riesgo. Entonces, no tomarlos como victimarios, sino como víctimas. Entonces, hay gente que te dice, bueno, bajemos la edad de imputabilidad. No, parate. Preguntémonos y hagamos todo lo posible por contener, tanto desde el campo educativo como desde el campo laboral, dar posibilidades, porque encontrás que hay mucha inteligencia perdida. Nosotros hicimos una experiencia con chicos de 5 años. Sí. Esto fue el 2001, antes de la crisis, cuyas familias sacaban parte de la comida de la basura. Con esta pedagogía que te decía, basada sobre la identidad y la valoración de sus conocimientos, hicimos una investigación cientificista, grupo de control, grupo experimental. En el grupo experimental, con esta pedagogía, y eran iguales antes, sobre 10 pruebas de aprendizaje de la escuela oficial, en 9, 10 puntos. Y en la 9ª, 8 puntos. El otro grupo, igual era antes, en 2, 10 puntos, y en los otros no pasaban de 4 o 5. Vos sabés que estos chicos, cuyas familias sacaban comida de la basura, salieron primeros, entre 15 grupos. Qué increíble. En el aprendizaje en la escuela oficial, entre 15 grupos de chicos de todas las clases Alcira, sociales. ojalá que más allá de la coyuntura política usted sea escuchada, usted como referente importantísima en el ámbito de la sociología, de la investigación también, y que dentro de un año, para fin de año, estemos nuevamente hablando, a ver qué pasó. Evaluando y con su proyecto ya aprobado. Ojalá. Ojalá, porque verdaderamente creo que la situación es muy crítica. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias, Alcira. Gracias a ustedes por habernos acompañado durante todo este año en Será Justicia. Tenemos más información sobre todos los temas hablados en este programa, los debates que se han hecho, los congresos y las investigaciones del CONICET en www.serajusticia.net. Chau, hasta luego.